Antes de la era colonial, los Tutsi ocupaban el más alto estrato en el sistema social y los Hutus el más bajo. Pero eso llegó a invertirse en el siglo XIX, tras la Primera Guerra Mundial. Ruanda pasó a pertenecer a Bélgica y con la descolonización de los años 50, las tensiones aumentaron y comenzaron los conflictos étnicos entre Hutus y Tutsis. En 1959, cientos de Tutsis fueron asesinados. Cuando Ruanda consiguió la independencia, miles de Tutsis pidieron refugio a los países vecinos. Desde allí, los Tutsi comenzaron a organizarse y prepararon un ataque contra los Hutus y el gobierno, asesinando a numerosos civiles y creando nuevas oleadas de refugiados. Al final de los años 80, casi 500.000 de ruandeses estaban refugiados en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania. En 1988 fundan la FPR, Frente Patriótico Ruandés, compuesto principalmente por tutsis, exiliados que habían participado en la resistencia. En 1990, el FPR lanzó el mayor ataque a Ruanda desde Uganda. Los tutsis que vivían en Ruanda fueron tratados como traidores y cómplices de lo sucedido. En 1993, ambos países firmaron los acuerdos de paz de Arusha y crearon un gobierno de transición compuesta. Entrando como tal en el conflicto, vamos a hablar de lo que hemos venido planteando: el genocidio en Ruanda en el año 1994. El 6 de abril de 1994, con la muerte del presidente de Ruanda, da comienzo a semanas de intensas masacres. Se estima que 1 millón de personas fueron asesinadas en lo que se conoce como el genocidio de Ruanda. Alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas. El 7 de abril, la primera ministra de la ONU y los soldados belgas de las fuerzas de la ONU fueron asesinados brutalmente por los soldados del gobierno que se encontraban en Ruanda. Después de la masacre de sus tropas, Bélgica retiró el resto de sus fuerzas, seguidos por los países, lo que llevaría a que el 21 de abril la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda se viera obligada a reducir sus efectivos. La ausencia de una reconciliación entre los distintos partidos de Ruanda y la falta de respuestas de la comunidad internacional hicieron que la tragedia se volviera aún más completa. La capacidad de la ONU de reducir el sufrimiento humano en Ruanda se vio severamente constreñida por la negatividad de los Estados miembros a responder con tropas adicionales. El 22 de junio, el Consejo de Seguridad autorizó a las fuerzas francesas a enviar una misión humanitaria, llamada la Operación Turquesa, que salvaría a cientos de civiles del sureste de Ruanda. En estas áreas, los asesinatos siguieron hasta el 4 de julio, cuando la FPR tomó el control militar de todo el país. Como tal, este fue el conflicto, las millones de muertes que pasaron. Bueno, los miles de muertes que pasaron. Como ya se mencionó anteriormente, y los Hutus el más bajo. Cuando hubo un cambio, 20 años después del genocidio de Ruanda, la lucha entre estos no ha cesado. Los conflictos étnicos se extendieron hasta países vecinos como la República Democrática del Congo, donde han tenido que huir más de 400.000 refugiados y más de 85.000 hoy refugiados en Ruanda. We speak one language, we have one culture, and we have one belief before foreign beliefs came to Rwanda. If genocide succeeded at this level, it's because
The leadership we had before genocide institutionalized the segregation. The same instruments they used to measure our heads and our noses and our eyes were the same instruments used in Germany to segregate hate. A teacher would come in a school, in a classroom, and they say, Tutsi, can you stand up to be recognized and counted? So you understand that those kind of things were made to make sure that the kids would be able to understand that they are just different. Kuvuga ngo tukiri abana batoya turi muri primaire nibwo hatangiye urwango rw'abarimo batwigishaga. Mbere ya jenoside n'ubundi bari baratangiye mbere y'uko indege ya Habyarimana ihanuka bari baratangiye kujya biyenza ku Batutsi bavuga ko ari ibyitso by'inkotanyi. The pro-government media were in a smear, had started a smear campaign, telling people that Tutsis want to kill all the Hutus. Valérie Bemerick is one of those journalists. She's the one who was urging actually Hutus among many who were urging Hutus to kill Tutsis. Mu byukuri batwigisha inzangano ziri hagati y'Abahutu n'Abatutsi, kumvisha ko Abatutsi batadukunda, ko Abatutsi ari abanzi bacu, batwumvisha ko ingoma y'Abatutsi ari mbi, ko ninajyaho bazatumara twese. Ku buryo nanjye mbikora kuri iyo radiyo, njye mu byukuri nkubwije ukuri nanjye muri gihe byari bindimo numvaga ko ibyo ndi gukora ari umurimo wanjye ndiho nkora kandi ko ngomba kwitabara ngatabara abanjye. Here the announcement from Minister of Defense that nobody is allowed to leave his sector because of the death of the president. So that's when immediately started genocide. In the morning I told all my children that you guys do not go out because we do not know what is outside there. And my son, who was then 14 years old, went out to see a friend of his. And by the time he arrived, his friend had been killed with his mother and his 6 sisters and 2 neighbors, and all of those dead bodies fresh. Como podemos concluir, Ruanda fue fuertemente afectado por las ideologías que le llegaron gracias a la colonización. Ellos eran un país muy unido y se respetaban y se mezclaban entre ellos. Pero quedaron en manos de fuertes líneas alemanas y los métodos fueron muy parecidos a con los judíos, ya que cuando llegaron acogieron a la clase alta que había en ella, los privilegiaron y eso fue lo que desarrolló una gran distancia entre ellos mismos. Poco a poco se fue llenando de rencor la población y se logró ver que poco o en mucho tiempo iba a explotar. Explotó, casi exterminan a la gran mayoría de los pobladores y fue una guerra muy sangrienta que se disputó en muy pocos días. Podemos ver que una ideología puede hacer muchas cosas. Muchas gracias.